Bienvenidos a un nuevo vídeo de gestión de empresas informáticas. Hoy seguiremos con los ejercicios del tema 4. Y en concreto, con la sección 1, parte teórica, en la que resolveremos una serie de ejercicios de carácter teórico. Bien, empezamos este segundo vídeo comentando los distintos ambientes de decisión. Bien, recordamos primero la definición de estado de la naturaleza, que es un suceso del que dependen los resultados de las distintas decisiones y en los que apenas puede influir el decisor. El nivel de información determina el tipo de ambiente de decisión. Los ambientes de decisión difieren entre sí por el diferente nivel de información que comporta cada uno. Distinguimos 4 distintos. El de certeza, en donde el decisor conoce los estados de la naturaleza que se van a presentar. El estado de riesgo, en el que el decisor sabe qué estados se presentan y la probabilidad que tiene cada uno de ellos de ocurrir. El estado de incertidumbre estructurada, donde se conocen los estados de la naturaleza que pueden presentarse, pero no su probabilidad. Y el estado de incertidumbre no estructurada, en los que no se conoce absolutamente nada, ni estados de naturaleza, ni probabilidades, ni nada. Para pasar de un tipo de ambiente a otro anterior, es necesario obtener cierto grado de información. Cuanto mayor sea la información, menor será la incertidumbre. En teoría de decisión, a ese proceso de consecución de información, que en algún caso permite pasar de un ambiente a otro, se le llama proceso de aprendizaje. Dicho esto, pasamos a responder esta primera pregunta, que dice: si sabemos que la demanda de un producto puede ser de 150.000 unidades al año con una probabilidad del 25% o de 75.000 unidades con una probabilidad del 75%, y sabe que hay un 40% de probabilidad de que tenga competencia fuerte y un 60% de que no tenga competencia alguna, estamos en un ambiente de A, certeza, B, riesgo, C, incertidumbre, D, incertidumbre no estructurada. Bien, y la respuesta correcta es la B. Un estado de riesgo, un ambiente de riesgo. ¿Por qué? Conocemos los estados de la naturaleza y la probabilidad de estos. Lo podemos ver aquí. El decisor conoce los estados el decisor sabe qué estados pueden presentarse y la probabilidad que tiene cada uno de ellos. Y aquí me están contando las probabilidades y los estados. Pasamos a la siguiente pregunta, que dice: el ambiente de decisión en el que se conocen los estados de la naturaleza, pero no la probabilidad de cada uno de ellos, se denomina incertidumbre no estructurada, riesgo estructurado, riesgo no estructurado o ninguna de las anteriores. Bien, la B y la C no son, porque riesgo estructurado y no estructurado no existe como ambiente de decisión. Sí existe riesgo solo, pero esos dos términos no existen, con lo cual B y C descartados. Y entonces la cosa queda entre la A y la D. Se conocen los estados de la naturaleza, pero no la probabilidad de cada uno de ellos. La respuesta correcta es la D, ninguna de las anteriores. Porque si recordamos bien, en la incertidumbre no estructurada no conocemos ningún dato. Ni estados de la naturaleza ni probabilidades. En tal caso, la respuesta correcta sería incertidumbre estructurada. Pero como no está entre las opciones, ninguna de las anteriores. Pasamos a resolver esta siguiente pregunta, que dice: el ambiente de decisión en el que se conocen los estados de la naturaleza, pero no la probabilidad de cada uno de ellos, es el ambiente de A, incertidumbre no estructurada, B, riesgo, C, certeza, D, incertidumbre estructurada. La respuesta correcta, evidentemente, que acabamos de comentar, es la D, incertidumbre estructurada. Ahora sí, pasamos a comentar los principales criterios de decisión en un entorno de incertidumbre estructurada. El primero de ellos es el criterio de Laplace racionalista o de igual verosimilitud, que parte de asignar a todos los estados de la naturaleza la misma probabilidad. Básicamente, se cogen
todos los datos para calcular cada uno de los... la probabilidad de cada uno de los estados de la naturaleza. Bueno, la probabilidad... Bueno, se cogen todos los datos de ese estado de naturaleza, se suman todos y se hace la media. Y en el caso de coger la más favorable, se coge la media más alta, o la media, y si en el caso favorable se coge la media más alta, y en el caso desfavorable se coge la más baja. En segundo lugar, tenemos el criterio optimista. Cualquiera que sea la estrategia elegida, el estado que se presentará será el más favorable para el decisor bajo ese estado. Cuando los resultados son favorables, estamos ante el criterio maximax. Se determina cuál es el resultado más elevado que pueda alcanzarse con cada estrategia y posteriormente se elige aquella a la que le corresponde el máximo entre los máximos. Es decir, se coge el máximo de máximos. Cogemos de cada estado de la naturaleza el máximo. Y entre esos máximos cogemos el máximo de esos máximos. Y en el caso desfavorable, estamos ante el criterio mínimo. Cogemos el menor resultado de cada estado de la naturaleza y de entre esos mínimos cogemos el mínimo de esos mínimos. Se determina cuál es el mejor resultado que puede obtenerse con cada estrategia, el menor, y se elige aquella a la que le corresponde el mínimo entre los mínimos. En tercer lugar, tenemos el criterio pesimista o de Wald, en el que cualquiera que sea la estrategia elegida, el estado que se presentará será el más desfavorable para el decisor bajo ese estado. Cuando los resultados son favorables, estamos ante el criterio maximin, y cuando son desfavorables, ante el criterio minimax. Y en penúltimo lugar tenemos el criterio de optimismo parcial de Hurwitz, o como se diga, que está basado en ponderar el mejor resultado de cada estrategia con un coeficiente de optimismo alfa y el peor con un coeficiente de pesimismo 1 menos alfa. El mejor de los resultados de cada estrategia se pondera con el de optimismo y el peor con el coeficiente de pesimismo. Para ello se cogen dos resultados de cada estrategia y se calculan, obviamente, el mayor y el menor, y se calcula con esta fórmula h igual a v sub 1 por alfa más v sub 2 por 1 menos alfa entre paréntesis, donde v1 es valor 1 y v2 es valor 2, se calcula la h de cada estrategia. Cuando tenemos que alfa es igual a 1, estamos ante el criterio optimista, pero cuando alfa es igual a 0, hablamos del criterio pesimista. Cuando los resultados son favorables, cogemos como mejor valor el v1 y como peor el v2. Calculamos h y cogemos la estrategia con mayor h. En el caso de que sea desfavorable, cogemos como mejor valor v2 y como peor valor v1. Calculamos la h para cada estrategia y cogemos la menor h de todas. Es decir, cuando hablamos de favorables, el mejor valor de cada estrategia se multiplica por el coeficiente de optimismo y el peor por el de pesimismo. Y cuando hablamos de desfavorables, el mejor se multiplica por el de pesimismo y el peor por el de optimismo. Y en último lugar tenemos el criterio del mínimo pesar de Savage, que está basado en la aversión, en el miedo, al arrepentimiento derivado de la equivocación en la decisión. Formalmente se ha de partir de la elaboración de la llamada matriz de pesares, que es la matriz de los valores de lo que se deja de ganar por no elegir correctamente. Entonces, dicho esto, pasamos a resolver esta pregunta, que dice: los criterios de Laplace, optimista, pesimista, optimismo parcial y de mínimo pesar son aplicables en ambientes de decisión A, de riesgo, B, de certeza, C, de incertidumbre estructurada o D, de incertidumbre no estructurada. Bien, son aplicables en un ambiente de decisión de incertidumbre estructurada. Pasamos a la siguiente pregunta, que dice: el criterio pesimista es el de A, Wald, B, Laplace, C, Savage, D, ninguna de las anteriores. Bien, el de Laplace no es.
El de Savage tampoco, porque el de Savage es el de mínimo pesar, con lo cual la respuesta correcta es la A. Es el de Wald. Pasamos a la siguiente pregunta, que dice, el criterio de Hurwitz, o como se quiera decir, es el A, optimismo, B, pesimista, A, optimista, B, pesimista, C, de optimismo parcial o D, ninguna de las anteriores. Bien, el optimista no es, el pesimista no es, la respuesta correcta es la C, de optimismo parcial. Y pasamos a esta última pregunta, que dice, en un ambiente de decisión se dice que una estrategia B está dominada por otra estrategia A, si cualquiera que sea el estado de la naturaleza que se presente, A, la estrategia A es igual o mejor que la estrategia B, B, la estrategia B es igual o mejor que la estrategia A, C, la estrategia A no es ni mejor ni peor que la estrategia B, o D, ninguna de las anteriores o de las otras. Bien, se dice que una estrategia A está dominada por otra B, si cualquiera que sea el estado de la naturaleza que se presente, B es igual o mejor que A. En este caso estamos hablando de que B domina a A, con lo cual, si B está dominada por B, por A, en este caso, si B está dominada por A, quiere decir que A tiene que ser mejor o igual que B. Con lo cual, la respuesta correcta es la A. La estrategia A es igual o mejor que la estrategia B. Y con esta última pregunta despedimos el vídeo. Nos vemos en un próximo vídeo y un saludo.